El siguiente video pertenece a una antigua exploración resubida en el canal de Dennis, donde se encuentra en esta ocasión en la mansión Hart Okeson, donde dice ya había estado anteriormente y que había presenciado actividad poltergeist en el lugar, pero que en esta ocasión trajo el dispositivo de EGF, que es una caja de espíritus modificada, para tratar de averiguar lo que realmente ocurre en el lugar y saber qué entidad o entidades se encuentran allí. Así que Darghost esperará hasta el anochecer para empezar la exploración, ya que, como él mismo dice, en la oscuridad la actividad paranormal es más fuerte. No pasaría ni 5 minutos desde que empieza a grabar para que empiecen a ocurrir extrañas cosas. Все, друзья, вот и темнота наступила на улице, кромешная тьма. Сейчас не успел зайти. Либо здесь кто-то есть, хотя я шел, света не видел, фонариков, ничего. Слишком интенсивно бьет. Там голоса чьи-то или что? Кто здесь? Кто здесь? Друзья, вот сейчас, когда я был в коридоре, здесь будто бы кто-то пробежал и смех. И главное, что детский смех был. Сейчас я эту камеру поставлю здесь, а сам похожу в темноте со вспышкой. Нужно еще попробовать. Фу, блин. Это листья торчат. И нужно еще будет попробовать ЭГФ. Сейчас камеру установлю y dostanу другой аппарат. Apenas comenzando la investigación, Dennis escucha unos constantes e intensos golpes provenientes del segundo piso de la mansión, pero cuando sube al lugar, todo queda en silencio y, además, dice que le parece haber escuchado pasos de alguien corriendo y unas risas. Luego, con una cámara con flash, empezaría a tomar fotos de los alrededores
para ver si logra captar algo fuera de lo normal, pero lo que pasaría luego sería espeluznante. Странно, дверь как бы приоткрыта, но на нее упор. Будто бы кто-то с той стороны ее держит. Ладно. Пусть будет так. Сейчас, друзья, попробую провести сеанс ЭГФ. Вот, кстати, крик я слышу там наверху. Не крик, и даже непонятно, что то ли смех, то ли крик. Сейчас я вот как раз таки там и проведу. Эта сущность, я так понимаю, пытается меня напугать, поэтому сейчас так поперла дверь. Стул. Я слышу, что что-то по полу катилось. Inexplicablemente, la puerta se cierra detrás de Dennis y unas sillas son arrastradas por una fuerza invisible que las junta hacia la puerta, bloqueándola. Dennis trata de ignorar lo sucedido y busca empezar una sesión de EGF para tratar de contactar con la entidad del lugar. Pero lo que pasaría sería aterrador. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Мы? Кто вы? Что с вами произошло? Что с вами здесь произошло? И что случилось? Я спину пихнул. Реально такое ощущение, как будто... Охренеть, блядь. Где этот свет, да?
Algo empujó a Dennis por las escaleras. Afortunadamente no pasó nada grave, pero la actividad paranormal seguía manifestándose a través de ruidos y golpes. Luego, las sillas que estaban bloqueando la puerta se mueven por sí solas y la puerta se abre violentamente. Dargost sigue intrigado por lo que pueda estar pasando, pero aún faltaría más cosas por suceder. Такое ощущение, будто бы кто-то бегает. Охереть. Пипец. Не понимаю, сейчас стулья двигались. Когда я стоял там. Ну там реально были шаги сейчас. Шаги и вот эти двери вот. Да сейчас снова попробую СГФ. Las puertas se mueven y cierran por sí solas. En este momento, Dennis decide volver a hacer otra sesión de EGF, pero termina el video en esta parte, diciendo que subiría pronto la continuación del metraje. Obviamente, estaré pendiente de la actualización del video. ¿Qué parte del video te pareció más aterrador? Si quieres ver el video original y completo, puedes hacerlo en el canal oficial de Dargost Paranormal. Si te gustaría que siga traduciendo y comentando sus videos de exploraciones, dale me gusta, suscríbete activando la campanita para que sepas cuando subo otro contenido y escríbelo en los comentarios. Familia de Realidad Alterna, hoy tengo el placer de presentarles un excelente canal de temática paranormal, conocido como El Vagón del Miedo. Desde ya, te invito a que te suscribas y veas todos sus videos y dejes sus comentarios. Estoy seguro que te va a gustar. Desde un mal presentimiento y un sentir de incomodidad, hasta la incertidumbre y el miedo, son parte de aquello ante lo que nadie quisiera vivir en el hogar, pues quizá, más pronto de lo que se imagina, esto podría revelarse de forma sigilosa, frente a los propios ojos. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero, del vagón del miedo. El caso que hoy atestiguaremos es propiedad de un usuario de TikTok, All Day Every Day, quien ha documentado recientemente, en 4 videos hasta la fecha, una serie de sucesos más que inesperados,
puesto que ha tenido que lidiar durante algunas noches ante situaciones indeseables en su propia casa. Siendo esta la forma en que se nos presenta en el primer video, cómo es que para una noche, luego de que se escucharan ruidos fuera de casa, en el garage para ser exactos, este hombre, a pesar del miedo, aunque con el valor de quien sabe que debe proteger a su familia y sus intereses, salió para averiguar qué fue la causa de tales estruendos, aunque no sin antes tomar su teléfono y comenzar a filmar para que, en caso de ser necesario, tuviera la evidencia de que un intruso es y fue quien irrumpió con la armonía en su propiedad. Sin embargo, jamás imaginó que a partir de ese momento llegaría una y un par de situaciones tan inesperadas como aterradoras. Después de lo antes visto, es donde un par de situaciones más se harían presentes, generando así que las noches para este hombre y su familia poco a poco se fuesen volviendo en una auténtica pesadilla. Something is banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Sí, es que en este punto sospechas que quizá esto pueda tratarse de un vecino bromista o de un hombre sin hogar que solo busca un refugio. Entonces no estás alejado de lo que incluso este señor pensó, ya que aquello fue la razón que le motivó a seguir buscando pruebas que confirmaran eso. Mas como es de esperarse, las cosas fueron empeorando, pues aquel o aquello se iría manifestando con mayor frecuencia. I just got home from work and my shed light is on. Sorry, I'm spanning the yard just to make sure nobody else is out here. I spoke to my neighbor after that last video, and he said his junior high boys have been pulling pranks on people, so I think it's them. But they don't really have anywhere to go, so I'm gonna bust in here and try and catch them. I don't know what they're doing. Hey! 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 Hey!
2 a.m. The wife just woke up, said she thought someone was playing in our back shed. I hope not, because it's almost fallen apart. It wouldn't be very safe, but I'm gonna come out here and have a look around, see if any of the neighborhood kids are messing around or anything. I'll get quiet here for a second. Es evidente que uno de los mayores errores de este hombre no solo es que hiciera esto sin compañía, sino que igualmente no hizo valer sus evidencias ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, debe entenderse que este señor no buscó hacer de su caso un espectáculo, sobre todo cuando no tenía la suficiente certeza de ante qué se estaba enfrentando. Aunque tal como ya lo sabes, nos gustaría saber en qué te ha dejado pensando estos últimos registros. ¿Te parece que se trata de un bromista o quizá un intruso en casa de este hombre? ¿O es acaso que esto se trató de algo más? ¿Qué opinas tú? Si este video te ha resultado interesante, agradecemos puedas suscribirte, compartir este material y dejar un like, así como apreciamos puedas seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. Por ello, reitero mi invitación y te animo a que visites su canal y veas su excelente contenido. No olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.